Hola a todos, bienvenidos al Aula del Dividendo, por aquí el profe, y hoy paso lista porque quiero a todos los dividenderos presentes. Bueno, y los no dividenderos también, aquí cualquier persona con ganas de aprender, siempre bienvenida. Ya que hoy voy a tratar un tema que es muy recurrente en la comunidad, que es ¿qué empresas escojo para mi cartera de dividendos? Escojo empresas con un rendimiento más alto, escojo empresas que me aumenten más el dividendo en el año. Voy a dar una serie de datos que creo que son importantes y al final del vídeo he realizado una tabla que bajo mi criterio puede ayudar bastante a la hora de evitar algunas empresas por una cartera de dividendos y escoger otras que sí que son muy buenas o que por lo menos tienen unas características que sí que considero que son buenas. Así que vamos a ello. Hace unos días realicé una encuesta en Twitter donde daba a elegir entre cuatro empresas. Unas empresas que tenían una rentabilidad por dividendo más alta y otras empresas que tenían un crecimiento de ese dividendo más alto. La inmensa mayoría de la gente votó entre la primera y la segunda opción. Más del 70% de las personas que votaron escogieron una de esas dos opciones. Pero en este vídeo voy a rebatir un poco esto y voy a explicar por qué esas últimas opciones pueden ser mejores en algunos casos. Pero antes que nada, vamos a ver los dos conceptos básicos para quien no los conozca de manera muy sencilla. El primero de todos, la rentabilidad por dividendo. Muy sencillo. Si una acción vale 100 y te da $5 al año en dividendos, pues tendrías una rentabilidad del 5%. Y el crecimiento del dividendo es cuánto aumenta ese dividendo año a año. Es decir, si nos aumentaran el dividendo de 5 a 5,5, nos estarían subiendo el dividendo un 10%. Así que son los dos conceptos básicos que vamos a usar. ¿Por qué son importantes estas dos cosas? Porque una cartera con dividendos primero busca generar esas rentas pasivas y por otro lado busca cubrirse de la inflación con ese crecimiento de los ingresos. Así que es importante que tu cartera de dividendos tenga una combinación de esas rentas, esa generación de rentas que te cubran gastos, con ese crecimiento que te permita cubrirte de la inflación año tras año. Como bien me dijo un seguidor que desde aquí le mando un saludo, todo se ve mejor gráficamente. Así que he pasado esa encuesta a un gráfico, ¿vale? Si invirtiéramos 2.000 euros en esas empresas y los dejáramos ahí, he cambiado un dato, a la del 3% le he subido al 15% de crecimiento anual, pero no he tenido en cuenta la reinversión por dividendos, ¿vale? Simplemente metemos 2.000 euros y los dejamos ahí durante 20 años. Vemos cómo las dos empresas con más crecimiento del dividendo se imponen claramente, ¿vale? A partir del octavo año, la del 3% ya superaría el resto. Y la del 1% y el crecimiento del 20% anual le costaría un poco más. Y para superar a esas empresas con alto rendimiento inicial, tardaría 13 años, ¿vale? Todo depende un poco del horizonte temporal, pero está claro que a largo plazo estas serían las dos mejores opciones. Pero quiero que veáis también la importancia de esa rentabilidad por dividendo inicial, ¿vale? Que una rentabilidad por dividendo inicial muy baja no creo que sea lo más recomendable para una cartera de dividendo. Así que cambiando unos datos vais a ver la diferencia que hay entre un gráfico y otro gráfico. Simplemente subiendo un poco el crecimiento anual de esas dos empresas que dan una rentabilidad mayor y bajando un poquito el crecimiento anual de las que tienen una rentabilidad menor, vemos cómo los resultados son totalmente distintos. Hasta el 10.º año, la empresa con un 7% inicial nos estaría dando más dividendos que el resto. Y 10 años es un horizonte temporal bastante largo, ¿no? Por lo menos medio plazo, camino al largo plazo, ¿no? Y se impondría la del 5% con un 8% de crecimiento anual. Sí, a lo mejor a 25 o 30 años la del 3% y el 10% anual le acabaría pillando. Pero con esto quiero que veáis que la rentabilidad por dividendo inicial importa mucho. Que esos crecimientos anuales del 20% a veces nos ciegan y para mí una empresa que dé un 0,5% y me suba el dividendo un 20% anual no es una buena empresa para una cartera por dividendos, ya que el crecimiento es muy alto, sí, pero el punto de partida es demasiado bajo. Sí que va a requerir demasiado tiempo para que alcance a esas otras empresas. Además, que un crecimiento del 20% no es fácil de mantener en el tiempo. Pueden ocurrir muchísimas cosas. Y los crecimientos de dividendos más moderados
suelen ser más habituales y alguna empresa que dé un 7%, un 8%, si algún año no te sube el dividendo, tampoco tiene tanta repercusión en el largo plazo porque tú no estabas teniendo en cuenta un crecimiento del dividendo tan alto. Además, para poner a trabajar ese interés compuesto, es decir, reinvertir los dividendos y que cada vez te generen más dividendos, son mejores las empresas de una rentabilidad por dividendo inicial más alta, ¿vale? O que tengan un crecimiento alto pero un punto de partida algo más alto, ya que esa bola de nieve va a ir mucho más rápido. Vamos a ver empresas reales con 10 años de horizonte temporal, a ver cuántos dividendos habíamos recibido con ellas de más o menos estos perfiles que he ido comentando. Primer ejemplo, Texas Instruments. Si llegamos a invertir $2.000 hace 10 años en Texas Instruments, habríamos recibido unos dividendos de $1.705. Es decir, habríamos recuperado prácticamente toda nuestra inversión solo en dividendos en 10 años. Texas Instruments sería ese rendimiento inicial alrededor del 3%, pero con un crecimiento muy alto, una opción que me parece muy buena. Vamos a ver ahora esa empresa con un rendimiento por dividendo inicial bajo, entre el 0,5 y el 1%, con un crecimiento de dividendo muy alto, como es Visa. ¿Vale? Visa, en los últimos 10 años, si la llegas a comprar hace 10 años, invirtiendo 2.000 euros en ella, habría recibido unos dividendos de $704. Como vemos, una diferencia bastante grande respecto a Texas Instruments. Si vamos ahora a esas empresas con una rentabilidad por dividendo inicial media y un crecimiento también medio, vemos aquí dos buenos ejemplos, que con LyondellBasell, en los últimos 10 años, si la llegas a invertir 2.000 euros hace 10 años, perdón, habría recibido unos dividendos de $2.729, ya que ha repartido varios dividendos extraordinarios en estos años. Es decir, no solo habría recuperado tu inversión solo con los dividendos, sino que además le habría ganado casi más de $700. Y por otro lado, Avi, que si llegas a invertir hace 10 años $2.000 en Avi, había recibido también $2.208. También habría recuperado toda esa inversión solo con los dividendos de Avi. Y por último, una empresa con una alta rentabilidad por dividendo inicial y un crecimiento bajo del dividendo, como es Verizon, en los últimos 10 años, si llegamos a invertir $2.000 hace 10 años, nos habría dado unos dividendos de $1.355. Es decir, una cifra inferior a las anteriores, pero superior a Visa, que sería esa opción pequeña, porque en los primeros 10 años esa opción de rentabilidad pequeña no brilla, como he dicho. Dicho todo esto, vamos a ver ya la tabla que he elaborado, que os puede ser muy útil para que de una manera rápida identifiquéis si una empresa puede ser buena, mala, regular para una cartera de dividendos bajo mi criterio. Aquí tengo la tabla. Como veis, he dividido la rentabilidad por dividendo muy alta, alta, media, baja y el crecimiento anual en alto, medio, bajo y nulo. En la primera casilla he puesto un unicornio porque no conozco ninguna empresa que tenga una rentabilidad de más del 10% con un crecimiento sostenible en el tiempo de más del 10%. Si alguien conoce esa empresa, que la deje en los comentarios porque todos vamos a estar encantados de tenerla. Y luego veis como las muy buenas, que son combinaciones pues de alto y alto, alto y medio, y las buenas que también estarían bien dentro de una cartera de dividendos, y es debajo de esa diagonal de buenas estarían las regulares, las malas y la muy mala, ¿vale? Que ahí sí que habría que plantearse si esa empresa es la adecuada para tu cartera de dividendos. Yo tengo empresas que se podrían ubicar en lo regular, sí, como por ejemplo Vidrala, pero es que Vidrala no la tengo principalmente por el dividendo, o Google que no reparte dividendos, pues evidentemente sea muy mala para una cartera de dividendos, pero son empresas que no tienes por el dividendo exclusivamente. Entonces, esto es siempre orientado hacia una cartera de dividendos, que de manera rápida podéis colocar la empresa o sea, en base a sus datos. Lo del crecimiento anual, pues depende del horizonte temporal que cojáis. Podéis coger 5 años, 10 años o 20 años, lo que penséis que va a ser más parecido al futuro de esa empresa, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, vamos a colocar las empresas que he comentado anteriormente en esta tabla para que veáis dónde se situarían.
Aquí tendríamos las 5 empresas colocadas. En base a los años, pues Liondell Basel podría situarse en muy buena o en buena. Avi lo mismo, en base a los años del crecimiento anual del dividendo, me refiero. Texas Instrument que se colocaría en muy buena, y Verizon en buena, y Visa en buena, pero tirando más a regular porque es una rentabilidad inicial muy baja, ¿vale? Pero podéis hacer esto con una empresa que os interese, la colocáis en la tabla y veis en base a este criterio si sería buena, regular o mala para una cartera de dividendos. Para terminar, quiero dar un último apunte que es muy importante, y es que el precio pagado por la empresa importa. Es decir, una empresa puede convertirse en buena o muy buena, a mala o muy mala si pagas un precio demasiado alto, ya que la rentabilidad inicial va a depender del precio que pagues. Así que esta tabla también te puede servir para valorar si una empresa está cara o barata en base a sus dividendos y para que forme parte de una cartera por dividendos. Por mi parte eso es todo. Ya sabéis, dejar en los comentarios si conocéis a la empresa Unicornio o empresas muy buenas que servirían para una cartera de dividendos, de manera que el vídeo también puede ser una manera de descubrir empresas nuevas que incorporar a nuestra cartera. Ya sabéis, si os ha gustado, pues le dejáis un like, os lo agradezco muchísimo. Y recordad que el precio pagado siempre importa. Nos vemos en el siguiente vídeo.